Hacemos lo primero a la librería GIL y su apoyo de siempre con todas las actividades que les pedimos, y la Sociedad Cántabra del Fantástico tiene el placer de presentar a Ian Watson, que va a estar acompañado por Cristina Macía y nos va a hablar de su último libro, Putas de Babilonia. Así que... Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. Estoy aquí para lanzar en Santander una novela que escribí casi hace 20 años. Oh, no. Desgraciadamente. You choose a language that you stick to it. Yes. Or not. Obedezco, oigo y obedezco. I wrote Horse of Babylon about 20 years ago. Eso ya lo he dicho antes. Lo he dicho. It is very relevant today with the crisis in capitalism and European civilization. Es un libro muy relevante hoy en día debido a la crisis del capitalismo y de la civilización europea. Babylon, the ancient city, la ciudad antigua, subió y cayó en el mismo lugar 3 o 4 veces. Therefore, perhaps it is a model of the way that civilizations rise and fall. O sea que quizás sea un modelo, una manera de ver cómo ascienden y caen las civilizaciones. And my novel asks the question, is there any inherent limit to the growth of a civilization before it will inevitably collapse? Esa es la pregunta que plantea mi libro. ¿Hay dentro de una civilización algo inherente, algo que dentro de su crecimiento, algo que vaya a provocar inevitablemente su caída? And in my novel, in the Arizona desert, the city of Babylon is reconstructed. En mi novela, en el desierto de Arizona, se reconstruye la ciudad de Babilonia. It is populated with volunteers. Se puebla con voluntarios who are conditioned, hypnotized to believe that they are citizens of the city of Babylon in old times, and they have forgotten their modern lives. Condicionados e hipnotizados para creer que son habitantes de la Babilonia de los viejos tiempos y por tanto han olvidado sus vidas actuales, sus vidas durante la era moderna. Es en ese sentido que son putas, como títeres programadas. That was quite clear. Yes. La palabra puta. Puta. Okay. Tiene un sentido un poco más antiguo y literario en inglés que quizás en español. What do you want me to do with that? Por ejemplo, there is a play in English by a dramatist called John Ford, a contemporary of Shakespeare. Hay una obra de teatro en inglés de un dramaturgo llamado John Ford, contemporáneo de Shakespeare, with the title "'Tis Pity She's a Whore", es lástima que es una puta. Lástima que sea una puta. So we are accustomed to the word whore in English. O sea que en inglés están más acostumbrados que aquí a la palabra whore. So do not be shocked. Oh well. And they don't look very shocked to me. They don't look very shocked. The cover of the book, the art, is a little bit more Playboy centerfold than I like in my own personal taste. La portada del libro tiende un poquito más a lo póster de Playboy de lo que a mí personalmente me habría gustado. The breasts are too large, for example. Digamos que le gusta una talla más pequeña de sujetador. Now, very interestingly, about 3 years after I
finished writing the book and it was published, Saddam Hussein began to reconstruct the city of Babylon, half-size, on its original site. Curioso, llamativo, pero nada, 3 años después de que yo terminara de escribir la novela, Saddam Hussein empezó a reconstruir Babilonia a mitad de tamaño, pero en su lugar original. It is obvious to me that Saddam Hussein heard of my novel. Para mí resulta evidente que Saddam Hussein leyó mi novela. Bueno, ha dicho yo hablar de ella, pero ¿para qué ser modestos? And was inspired. Now, the evidence for this is that when the Americans got in to the underground secret bunker of Saddam Hussein, they found paintings. La prueba de esto es que cuando los americanos entraron en los búnkers subterráneos de Saddam Hussein, encontraron... They found erotic science fantasy paintings by artists such as Rowena Morel. Encontraron dibujos y pinturas de ciencia ficción de artistas como Rowena Morel. So, if Saddam Hussein collected the covers of, o sea, que si Saddam Hussein coleccionaba las portadas... obviously, one of his translators would have read my book to him. Obviamente, uno de sus traductores le habría leído el libro. Also, a few years after I wrote the book, researchers at the Los Alamos Institute in Santa Fe, New Mexico, and at the University of Rome. Pocos años después de que yo escribiera el libro, unos investigadores del Instituto de los Álamos y de la Universidad de Roma started to produce computer simulations of why ancient civilizations rose and collapsed, including the civilization of Babylon. Empezaron a generar por ordenador simulaciones del ascenso, del auge y caída de las civilizaciones antiguas, incluyendo Babilonia. La caída. La caída. So, my book already had an enormous influence upon the world, though not many people know this. O sea, que mi libro ya ha tenido una enorme, gigantesca influencia en el mundo, aunque no todo el mundo sea consciente de ello. Some ancient civilizations seemed very prosperous, and then within 2 or 3 years they collapsed completely. Algunas civilizaciones antiguas parecían realmente prósperas y de repente en un espacio muy corto de 2 o 3 años se colapsaron, se derrumbaron por completo. So why did this happen? I think that probably today in Brussels, the economists of the world are busy reading Horse of Babylon. Así que, ¿por qué sucede esto? Yo creo que ahora mismo en Bruselas están muy ocupados leyendo Putas de Babilonia. To see whether European civilization might collapse suddenly. Para tratar de figurarse si la civilización europea se va a colapsar de repente. O si lo ha hecho ya. However, books are not only about theories. Pero los libros no son solo sobre teorías. Los personajes son más importantes en los libros. And therefore, my book is filled with wonderful, interesting characters, and with adventure, a little bit of sex, a certain amount of sex, un poquito de sexo. Yes. Me he perdido, cuando hemos llegado al sexo me he perdido. Que los libros no son solamente teorías, pero en mi libro hay maravillosos, espectaculares personajes, aventuras, un poco de sexo, mucho sexo, bastante sexo, no estoy claro cuánto sexo. Also, in my book you will find one of the lost plays of Euripides, the Greek dramatist. En su libro encontraréis también una de las obras perdidas del dramaturgo griego Eurípides. Because I wanted my character to go to the Greek theatre in Babylonia to see a play which would be relevant. Porque quería que mi protagonista fuera al teatro griego de Babilonia para ver una obra de teatro que fuera relevante, que tuviera importancia. And this play was the Andromeda by Euripides. Y esa obra fue Andrómeda de Eurípides.
where Andromeda is chained to a rock on a little island in the sea until the arrival of a dragon to eat her. But will she be rescued? Andrómeda está encadenada a una roca en una isla a la espera del dragón que llegará para devorarla, pero ¿la rescatarán a tiempo? But unfortunately, this play was lost completely 2,000 years ago. Por desgracia, esta obra desapareció, se perdió por completo hace 2000 años. So I was compelled to recreate this play. Así que tuvo que recrearla. In a long soliloquy. Soliloquy is when one person speaks. Yes. Like me. En un largo soliloquio que es como hace lo suyo, lo suyo. And in fact, to my surprise, 10 years after I wrote the book, I was invited to a science fiction convention in Israel. Y para mi sorpresa, 10 años después de escribir el libro, me invitaron a una convención de ciencia ficción en Israel. Now, Israel claims that the rock where Andromeda was chained is in fact close to Jaffa, the port. Israel cree, asegura, que el roca donde estaba encadenada Andrómeda está cercana al puerto de Jaffa. Consequently, the convention began with the declamation by an Israeli actress of great beauty, but it was completely dark, of my reconstruction of Euripides. She declaimed it in Hebrew at the sea, at the place where the rock was completely invisible because of darkness. Ay, bueno, por lo tanto la convención empezó con una representación de mi obra hecha por una bellísima actriz judía, israelí, aunque estaba muy oscuro, no sé si debía si era bellísima, y declamaba en dirección hacia la roca, que tampoco se veía porque estaba muy oscuro. And then I declaimed in English, in 19th century English translation, my invention of the soliloquy of Euripides. Y entonces él, en inglés del siglo XIX, declamó su reinvención del soliloquio de Eurípides. So you will find in this book mucha sabiduría. Bueno. Yes. ¿Qué puedo decir? Now, what else can we say about this book? It has been translated into Russian and Latvian also. Now, the Latvian cover, the cover art, is the most beautiful fetishistic sexual painting that I have seen for a long time. Ha sido traducido al ruso y al letón, y la cubierta, la ilustración de cubierta, la edición letona es la ilustración erótico fetichista, más erótico fetichista que he visto en mi vida. ¿Y David? I have it at home. Oh. I don't have it here. Oh, desgraciadamente. He olvidado traer la edición letra a Santander. Esta falta de las reglas de EasyJet. La culpa la tiene. La culpa falta culpa.